nos has dado, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre tu iglesia, Padre eterno. Y te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí a la hora precisa, Padre, para cumplir el compromiso contigo, Padre eterno. Porque el compromiso no es con hombres, el compromiso es contigo, mi Señor. Señor, pero activa nuestros sentidos espirituales, Padre, para poder recibir esta palabra conforme tú la traes preparada, Señor, y que sea una verdadera impartición, Señor, no solamente un compartir, sino un impartir de tu palabra de corazón a corazón, Padre, para que esa palabra haga rema en nuestras vidas, Señor. Señor, gracias por los que han llegado, gracias por los que van a llegar. Y gracias, Padre, porque tú estarás con tu Espíritu Santo dirigiéndonos en esta hora, mi Señor. Amén y amén. Bueno, entonces empezamos con algo que se llama introducción. Y dentro de la introducción vamos a iniciar con unos conocimientos sobre el libro, sobre lo que son los proverbios propiamente. No vamos a entrar todavía en el libro, sino en conceptos sobre proverbios. Y podemos decir que los libros sapienciales forman uno de los grupos de los libros de la Biblia, con perfil propio, netamente distinto de la literatura profética, de los cuerpos legales y de las obras narrativas. 5 libros forman este pentápolis de claras fronteras. Esta especie de Pentateuco sapiencial, Pentateuco porque ya sabemos que son 5 y que 5 y que penta significa 5. Sapiencial, el Pentateuco invoca como autor a Moisés, ya eso lo vimos desde el comienzo de las clases. Así, 3 de estos libros invocan a Salomón como autor. Un cierto Pentateuco liga a Job con Eclesiastés como testigo y autores de una patética controversia sobre el sentido de la vida. Recordemos cuando vimos Job, que hubo una controversia ahí entre Job y sus amigos, y luego entró Eliú de último, y la controversia fue sobre la vida de Job. El cuerpo sapiencial tiene indudablemente afinidad con nuestros refranes, los aforismos, los cultos y los textos didácticos. El propósito de la tarea sapiencial no es la enseñanza intelectual, ni el proponer una especie de catecismo ético, ni indagar al pueblo de la vida humana en el orden cósmico. Recordemos que cuando éramos niños en la Iglesia Católica nos dictaban el catecismo y era algo específico para niños. Era una enseñanza para niños. Más bien sería como una oferta de sensatez que no una impartición como guía para todo ser humano. Una imposición como guía para todo ser humano. La sabiduría popular se condensa a veces en frases u oraciones cortas que encierran un significado especial en la Biblia. Los proverbios son algo más que simples refranes y en algunas ocasiones se presentan como elaborados por una sola persona en particular, como es el caso de Salomón. Mucha gente cree que Salomón es el único autor de los proverbios porque él escribió muchos proverbios. Incluso
Primera de Reyes 4:32 nos dice que compuso 3,000 proverbios y 1,005 cantares. Sin embargo, algunos dicen que escribió muchos más proverbios, que fueron como 5,000. Y en el Nuevo Testamento, el término parábola se utiliza para designar un refrán. Ejemplo, Lucas 4:23. Él les dijo, Jesús les dijo a sus discípulos, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Capernaum fue la ciudad donde Jesucristo llegó a vivir después de haber vivido en Nazaret. Jesucristo se crió en Nazaret, pero cuando tuvo los 30 años, se fue a vivir a Capernaum. Allí fue bautizado en la orilla del río Jordán, porque Capernaum queda al norte del mar de Galilea y muy cerca del río Jordán. Allí fue bautizado. Además, en Capernaum vivió prácticamente todo el resto de su vida. Y desde allí ejerció la gran parte de su ministerio. Allí hizo la gran mayoría de sus milagros. Por eso le decían los paisanos cuando llegó a Jerusalén, haz aquí milagros como se dice que hiciste allá en Capernaum, si estás aquí en tu tierra, aquí en Jerusalén. Y él, acto seguido, en el versículo 24, les dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ustedes me están exigiendo, como que dice, ustedes me están exigiendo milagros, pero seguro que no van a creer porque como ustedes me vieron pequeño jugando bola aquí en las calles y serruchando palos con mi papá, entonces no van a creer que yo soy el hijo de Dios. ¿Sí? Se las tiró de frente. De tal manera que se da el tratamiento de proverbios tanto a simples refranes como a composiciones un poco más elaboradas. ¿Sí? Este refrán que cita aquí la palabra médico, cúrate a ti mismo. Eso es simple y llanamente 5 palabras, pero hay unos que son mucho más largos. ¿Sí? Por ejemplo, se llama proverbio a un canto de burla contra el rey de Babilonia, que es bastante largo, y está en Isaías 14, del 4 al 20. O sea, son 20 versículos, perdón, 16 versículos. También proverbio puede ser una expresión derogatoria. A continuación, algunos proverbios no incluidos en el libro con este nombre. Ejemplo, también Saúl entre los profetas, y esto está en Primera de Samuel 10:12. Otro en Primera de Samuel 24:13, de los impíos saldrá impiedad. Y otro, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Ezequiel 12:22. Otro, los padres comían las uvas agrias y los hijos pasaban la dentera. Ezequiel 18:2. Algunos de esos todavía existen y se oyen en el mundo hoy día. Y repite otra vez médico, cúrate a ti mismo. Lucas 4:23. Otro uso de la palabra proverbio se relaciona con una tragedia o un castigo que otros al verlo aprenden de ellos
y lo repiten como enseñanza a las futuras generaciones. Así, el que padeció la tragedia o el castigo se convirtió en refrán o proverbio. Será motivo de horror y servirá de refrán y de burla a todos los pueblos. Deuteronomio 28:37. E Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. Primera de Reyes 9:7. Libro de Proverbios. Ahora sí entramos al libro de Proverbios propiamente. Proverbios es un libro de sabiduría práctica para la vida diaria. Con la pastora Dora veíamos cuál es la importancia de los salmos en cuanto a la relación del hombre con Dios. Y este libro de Proverbios también nos sirve para comunicarnos con Dios, para comunicarnos con Jesucristo, para conocer cuáles son los propósitos de Cristo para con la humanidad. Pero hay quienes dicen que el libro de Proverbios o los proverbios son más apropiados para la relación entre hombre y hombre, es decir, para la gente, ¿sí? Son como más dados al uso diario. A través de frases cortas pero profundas nos enseña que la verdadera sabiduría comienza con conocer a Dios. O sea, la sabiduría es una guía clara y relevante para vivir con propósito y sentido. Uno de los escritos que tuve a geógrafos de la Biblia es una colección de aforismos, refranes y sentencias al estilo de la llamada literatura sapiencial, que fue lo que vimos inicialmente. Esa literatura que nos lleva a recibir la sabiduría que viene de Dios. Muy abundante en el Oriente Medio. Al parecer, esta colección de proverbios servía como un manual de ética para la educación de los jóvenes. Ya lo dijimos adelante, que lo que decíamos adelante, que esa literatura sapiencial no era propiamente un catecismo para formación, pero aquí sí vemos que los proverbios servían como un manual de ética para la educación de los jóvenes. Los fines educativos del libro de resumen de proverbios está en capítulo 1 del 1 al 6 y el versículo 1, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, y la máxima principal de toda la obra es que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7, vamos a confirmar a ver si es verdad, nos dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como explicación podemos decir que entonces el comienzo de este camino, de este camino emanado de Dios, es el temor al Señor. Temor a Dios es el principio de toda sabiduría en el hombre. Los hombres no le temen porque la mayoría no le creen. Para poder tener temor a Dios, temor de Dios, debemos creer en su palabra, debemos creer en sus promesas,
debemos creer en sus propósitos. Miremos un poco del 1 al 6. Versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. La sabiduría de este libro no es de la sagacidad, ni de la inteligencia, ni de la habilidad humana, sino la aplicación de los detalles más minuciosos de la vida humana de parte de la sabiduría que creó los cielos y creó la tierra y los mantiene existentes. O sea, que aquí nos está diciendo que la sabiduría personificada es el mismo Cristo, es el que ayudó a crear los cielos y la tierra, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba Cristo y ahí estaba el Espíritu Santo. De hecho, la palabra nos dice que Dios decía, hágase, hagamos, hagamos, hagamos. Quiere decir que no era él solo. Había tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. El tema de este versículo es entender la construcción que necesitamos para entender. Se puede clasificar como la Biblia, que es sabiduría. La Biblia es sabiduría, diferente al saber, al conocer, al conocimiento. 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El tema de este versículo 3 es recibir. Por lo tanto, si entendemos la Biblia, recibimos sus instrucciones. ¿Sí? Primero debemos invocar al Espíritu Santo para que nos guíe a entender la palabra, a que se nos revele la palabra. Cuando eso lo conseguimos y seguimos leyendo y seguimos estudiando, entonces vamos a recibir las instrucciones que la Biblia nos quiere dar. 4. Además, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Si entendemos la palabra y luego recibimos su instrucción, entonces seremos capaces de dar a los demás el beneficio de nuestro conocimiento. Oiga bien, si entendemos la palabra y luego recibimos la instrucción o su instrucción, entonces seremos capaces o estaremos capacitados para dar a los demás el beneficio de nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento que es diferente, ya habíamos dicho, a la sabiduría. 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Si entendemos la Biblia, el Espíritu Santo nos considera sabios. Y entre más aprendamos Biblia, entre más se nos sea revelada la Biblia, más santo nos va a considerar, más sabio nos va a considerar el Espíritu Santo. Y de este modo, por medio de sus sabios consejos, continuamos aumentando el saber. Y 6. Para entender parábola y declaración, palabra de sabios y de dichos oscuros. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu. ¿Por qué? Y por lo tanto, en el siguiente versículo nos dice cómo puede adquirir este entendimiento. Ya lo habíamos dicho inicialmente, que el principio de la sabiduría es el temor
es el temor del Señor, ¿sí? Que es el versículo 7. Y seguimos. Entonces, el comienzo de este camino emanado de Dios es el temor de Jehová. Los hombres no le temen porque la mayoría no le creen. Ahora viene otro temita. Puntos sobresalientes del libro de Proverbios. Puntos sobresalientes del libro de Proverbios. Quiere decir esto que no nos vamos a detener o a expandir en todo el contenido del libro. En este libro encontramos un gran número de esos dichos de Salomón que se completaron en el año 717 de nuestra era, o sea, después de Cristo. No fue en la era anterior a Cristo, sino en esta era de la gracia. Únicamente los dos últimos capítulos del libro se atribuyen a otros autores o escritores diferentes a Salomón. Agur, hijo de Jaque, y Lemuel, el rey. Vale la pena aclarar estos nombres. Agur, se dice que Agur era otro nombre de Salomón y Jaque era otro nombre de David. Y Lemuel, otro nombre de Salomón. Por eso dice, y Lemuel el rey. Sin embargo, hay quienes creen que Lemuel es otro nombre también de Salomón. Las declaraciones inspiradas que se reúnen en este libro de Proverbios tienen un doble propósito. Conocer sabiduría y disciplina. Proverbios 1:2. Ya lo leímos, sin embargo, vamos a repetirlo. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Por un lado, nos ayuda a adquirir sabiduría, que es la capacidad para ver las cosas en su debida perspectiva y aplicar el conocimiento para resolver problemas. Y por otro, también nos disciplina en cuestiones de moralidad. Prestar atención a los proverbios y sus consejos tiene un efecto en nuestro corazón. Nos hace felices y contribuye a que nos vaya bien en la vida. Cuando nosotros le prestamos atención a los proverbios, los internalizamos, nos apropiamos de ellos y de su mensaje. Entonces, eso nos hace felices y eso nos contribuye a que nos vaya cada día mejor en la vida. Hebreos 4:12. Otro subtítulo. Adquiere sabiduría y aférrate a la disciplina. Vamos a ver qué nos dice este aparte. Proverbios 1-9 y 18. La sabiduría verdadera sigue clamando a gritos en la calle, dice Salomón, Proverbios 1:20. ¿Por qué? ¿Por qué debemos prestar atención a la clara y potente voz de la sabiduría? En el capítulo 2 hallamos una larga lista de los beneficios que produce. Miremos a ver qué nos dice Proverbios 1:20. Proverbios 1:20 nos dice, la sabiduría clama de fuera de su voz en las plazas. Podemos decir también que la sabiduría es justificada de todos sus hijos
que la sabiduría que habla aquí a Salomón y a todos los hombres les invita a llegar a ser sus hijos. Es decir, nos está invitando la sabiduría de la palabra a ser los hijos de Dios. O, como decíamos inicialmente, la sabiduría personificada. Cristo nos está diciendo que debemos ser sus hijos. En el capítulo 3 se explica cómo nos ayuda a estrechar nuestras relaciones con Jehová. Y en el capítulo 4, Salomón aconseja: la sabiduría es principal, adquiere sabiduría y con todo lo que adquieres, adquiere entendimiento. Sujétate a la disciplina y no la sueltes. Proverbios 4, 7 y 18. Vamos a ver qué nos dice 4, 7 y 18. 4, 7 nos dice: sabiduría ante todo y sobre todo tu posición adquiere entendimiento. En hebreo hay 6 palabras diferentes traducidas como sabiduría. Hemos asemejado sabiduría con Biblia como una de la misma, como una y la misma. Sin embargo, en la interpretación estricta y minuciosa de la palabra, no está totalmente correcto. Ello se aplicaría más a la comprensión y entendimiento de la Biblia, pero sin la Biblia no puede haber sabiduría. Aleluya. 7 y 13. A ver qué nos dice el 13. El 13 nos dice: aférrate a la instrucción, no la dejes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto se refiere a la verdad de la Biblia y a la Biblia solamente, porque tiene el secreto de la vida eterna. Solamente en la Biblia nosotros encontramos el secreto de la vida eterna. Y la palabra nos dice claritico ahí en la Biblia que solo seremos merecedores de la salvación y la vida eterna si nosotros hemos creído en Jesucristo. 13. Queremos saber cómo cómo resistir a la inmoralidad que fomenta el mundo. Capítulo 5 nos indica cómo hacerlo usando nuestra capacidad de pensar e identificando las tentaciones de este mundo. También nos recuerda las tristes consecuencias de la inmoralidad. El capítulo 6 nos advierte que las prácticas y actitudes que pueden poner en peligro nuestra amistad con Jehová. El capítulo 7, en el capítulo 7 encontramos una valiosa descripción de cómo actúa la persona inmoral. En el capítulo 8 se explica de un modo fascinante la importancia y el atractivo de la sabiduría. El capítulo 9 es una animadora conclusión de los proverbios analizados hasta este momento. Y, valiéndose de una interesante comparación, nos motiva a esforzarnos por adquirir sabiduría. Respuestas a algunas preguntas bíblicas. 1:7 al 9:10 y 9:10. 1:7 ya lo hemos leído y hemos dicho que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y 9:10 nos dice, 9:10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento de los santos es el entendimiento.
Otra vez aquí el Espíritu Santo, tanto en el 7.1, en el 1.7 como en el 9.10, el Espíritu Santo nos dice que todo nuestro conocimiento es inútil a menos que tengamos el temor del Señor, porque Él es el principio de la sabiduría y solo Él. Aleluya. ¿En qué sentido es el temor de Jehová el principio del conocimiento y el comienzo de la sabiduría? Sin el temor de Jehová no puede haber ningún conocimiento. Y es el creador de todas las cosas. Él, solo Él es el creador de todas las cosas. Y el autor de las santas escrituras. Nos lo dice Romanos 1:20. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Jehová es la fuente de todo conocimiento verdadero. Por lo tanto, el conocimiento empieza con un temor reverencial por Jehová. Nos está insistiendo en eso, en que el, el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Asimismo, el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría, ya que no puede haber sabiduría sin conocimiento. Es decir, tú adquieres sabiduría cuando conoces la palabra, cuando te apropias de la palabra, cuando internalizas la palabra, cuando recibes la revelación de la palabra. Y para eso tenemos un Espíritu Santo. Y para eso vino Jesucristo aquí a la tierra a dejarnos la palabra. Entre otras cosas, Jesucristo vino a buscarlo y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a enseñarnos a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y al Señor no lo vamos a ver aquí en la tierra, por bueno que seamos, lo vamos a ver en el cielo. Pero sin santidad nadie entrará al cielo. Entonces es necesario conocer la palabra para poder tener sabiduría. Además, la persona que no teme a Jehová no empleará su conocimiento para honrar al Creador. 5.3. ¿Por qué se llama una mujer extraña a la prostituta? 5.3. Vamos a ver qué nos dice 5.3. Porque los labios de la extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. 4. Pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como un cuchillo de dos filos. Y 5. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos llevan de frente al sepulcro. Gloria a Dios. Mire cómo define a la mujer extraña o a la prostituta, dice. Proverbios 2:16 y 17 indica que la mujer extraña es alguien que ha olvidado el mismo pacto de su Dios, se olvidó de Dios y se fue al mundo totalmente a vivir en pecado. En la Biblia se llama extraños a quienes adoran a dioses falsos u optan por no obedecer la ley mosaica. En la ley mosaica ya vimos que nos enseña a vivir conforme a las normas de Jehová. Y aun cuando hay gente que dice que ya la ley no debe ser tenida en cuenta, la Biblia nos confirma que Cristo no vino a abolir la ley, Cristo vino a confirmar la ley, a mostrarnos que la ley era necesaria guardarla. Lo que pasa es que ya hoy guardamos la ley, pero por amor a Cristo, no por lo que dice la ley, no por lo que escribió Moisés, sino porque amamos a Cristo y Cristo nos ha enseñado que esa ley hay que guardarla para poder ser salvo. Listo.
La mujer extraña es alguien que ha olvidado el mismo pacto de su Dios. En la Biblia se llama extraño a quienes adoran a dioses falsos o optan por no obedecer la ley mosaica como podía ser las prostitutas. Y esto está en Jeremías 2:25 y 3:13. 7:1 y 2, que incluyen los dichos y mandamientos mencionados en este versículo. Además de las enseñanzas bíblicas, incluyen las normas o reglas familiares que ponen los padres para el bienestar de los suyos, o sea, de los hijos. Los jóvenes deben respetar estas normas, así como la enseñanza bíblica que les imparten sus padres. El padre está obligado a conocer la palabra para poder guiar a los hijos. Por eso dice la palabra que el padre es el sacerdote de la casa. Pero sacerdote que no conoce palabra, ¿qué le puede enseñar a sus discípulos, a sus hijos? 7:1 y 7:2. Vamos a ver qué nos dice 7:1 y 7:2. 7:1 nos dice: hijos míos, guardad mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Este capítulo dramáticamente ilustra el poder reductor de la falsa enseñanza, como es ilustrado aquí por la figura de una esposa traicionera, quien en la ausencia de su marido seduce a un joven a hacer el mal. Esto me hace recordar a la mujer de Potifar con José, que quiso violarlo y José no se dejó y después lo calumnió. 2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Gloria a Dios. 8:30. ¿Quién es el obrero maestro? La sabiduría personificada se llama a sí mismo obrero maestro. Esta personificación no es un simple recurso literario para explicar cómo es la sabiduría. Oh, Señor. Entonces, claro está, aquí se está personificando la sabiduría y nos está diciendo que la sabiduría es el obrero maestro, o sea, es el mismo Jesucristo. Y se llama él mismo, así mismo se llama obrero maestro. Y esta personificación no es simple recurso literario, no es una manera de adornar el mensaje, sino que es una manera de explicar cómo es la sabiduría. Qué tan importante debe ser para nosotros la sabiduría. Debe ser ocupar el primer lugar porque la sabiduría personificada es Cristo. En sentido figurado, alude al Hijo primogénito de Dios, confirmado que es Jesucristo. Durante su existencia prehumana, mucho tiempo antes de nacer como ser humano en la tierra, Dios lo produjo como el principio de su camino. Proverbios 8:22. En su papel de obrero maestro, Jesús colaboró activamente con su Padre en la creación de todas las cosas. Lo que habíamos dicho, Jesús estuvo ahí en todos los actos de la creación del mundo, en la creación del hombre, ahí estuvo Jesús, en la creación de la mujer, ahí estuvo Jesús, como estuvo también el Espíritu Santo, ¿sí? De hecho, en el bautismo de Jesús estuvieron los tres. Estuvo el Espíritu Santo en forma de paloma que posó sobre la cabeza por encima de la cabeza de Jesús. Y también estuvo el Padre
a través de su voz cuando dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y estaba Jesús en cuerpo y alma, que era cuando se le estaba bautizando, estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Gloria a Dios. 9:17. ¿Qué son las aguas hurtadas y por qué son dulces? Prestémosle atención a esto, que esto es una cosa, pero impresionante. Cómo el diablo trata de engañar al hombre en todos los aspectos y a toda hora. Y se la ingenia de tal manera que parece que no fuera él el que estuviera interactuando ahí. ¿Qué son las aguas hurtadas y por qué son dulces? 9:17. La Biblia compara el disfrute de las relaciones sexuales con el cónyuge con el beber agua refrescante de un pozo. Habla de pozo porque en ese tiempo no había acueducto, ¿sí? Ni habían eh, eh, aparatos para purificar el agua, ¿sí? Pero vea bien, dice, la Biblia compara el disfrute de las relaciones sexuales entre el cónyuge, la compara con beber agua refrescante de un pozo. Uno que es de pueblo sabe lo que es beber agua refrescante de un pozo después de todo un sol canicular de eso que uno se aguanta en el monte, ¿sí? Cuando llega un pozo, eso se pega como se pegan las vacas y como se pegan los caballos ahí a tomar agua hasta cuando se le infla el estómago, sin importar que haya bacterias ni que haya nada ahí. Así pues, las aguas hurtadas simbolizan las relaciones sexuales inmorales mantenidas en secreto. Y uno lo oye a diario en la gente, que es satisfactorio eh, esas relaciones en secreto, esas relaciones ocultas, como también la persona que mantiene pecado oculto se siente bien, no se siente que estuviera haciendo nada malo, ni que estuviera mal delante de los demás. Y como la gente no lo sabe y como nadie se lo dice, entonces mejor se siente. Listo. Proverbios 5:15 al 17. Pero vamos a leer primero 9:17. 9:17. 9:17 nos dice, las aguas robadas son dulces y el pan comido en oculto es suave. Ni siquiera es duro. El último clamor de la sabiduría es, dejad las simplezas y vivid. Versículo 6. El último clamor de la mujer ajena es, las aguas robadas son dulces. Aleluya. Y vamos a ver qué nos dice Proverbios 5:15 al 17. Proverbios 5:15 al 17 nos dice, bebe el agua de tu cisterna y las raudales de tu pozo. 16. ¿Acaso tus fuentes beben? ¿Acaso tus fuentes deben derramarse por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? 17. Sean tuyas solamente y no de los extraños juntamente contigo. Gloria a Dios. El versículo 15 podemos decir que la cisterna aquí es la Biblia. Bebe el agua de la cisterna, o sea, conoce la Biblia, bebe de la Biblia, llénate de la palabra. Años después Jeremías se refería a este mismo pasaje, Jeremías 2:13. Y el 16,
Es insensible que el hombre se vuelva de la sabiduría a la insensatez, de la palabra de Dios a las religiones hechas por el hombre. Pero el diablo es tan sutil que mucha gente se deja arrastrar por vientos de doctrinas erradas. Les parece bonito porque se las pintan bonito y desertan de la sana doctrina para la doctrina errada. Dice un proverbio que que el diablo no envuelve el veneno con rótulo de veneno, sino que lo envuelve en papelito de dulce, de chicle, para que te parezcan sabrosos o para que por lo menos te llamen la atención al verlo. Y el 17, sean tuyas solamente y no de los extraños juntamente contigo. La palabra extraño otra vez se refiere a la falsa doctrina, a los falsos apóstoles o los falsos o la idolatría. Así pues, las aguas hurtadas simbolizan las relaciones sexuales. La idea de hacer algo malo sin ser descubierto da a esas aguas la apariencia de ser dulces. Lo que decíamos, la persona que está en pecado cree que anda bien porque nadie se lo enrostra, porque nadie se lo dice en la calle, porque nadie lo sabe, entonces cree que anda bien. Lecciones bíblicas 1:10 al 14. No dejemos que los pecadores nos arrastren a sus malos caminos, tentándonos con el señuelo de las riquezas. Muchas veces el diablo tienta con el señuelo de la riqueza, porque ¿a quién no le gusta el dinero? ¿Quién no necesita dinero? Pero una cosa es que necesitemos y que nos guste, y otra cosa es que le pongamos el amor al dinero, porque eso no debe ser lo primero en nuestra vida. Lo primero debe ser Cristo. 3:3. Debemos valorar las cualidades de la bondad amorosa y el apego a la verdad y sentirnos orgullosos de manifestarlas como si luciéramos un collar muy valioso. Gloria a Dios. Aleluya. También debemos guardarlas en el corazón, convirtiéndolas en parte de nosotros. 4:18. El conocimiento de la verdad divina se alcanza de forma progresiva. Si queremos permanecer en la luz, tenemos que seguir demostrando humildad y mansedumbre. Aleluya. 5:8. Mantengámonos alejados de todo lo que promueve la inmoralidad, ya sea música, actividades recreativas, el internet o libros y revistas. Hay quienes dicen que no hay música mala para los cristianos porque la música la inventó Dios. Sí, la música la inventó Dios, pero no se nos olvide que el diablo es imitador. Y así como hay música cristiana, así como hay música de alabanza y de adoración a Dios, así también hay música de alabanza y adoración a Satanás. Hubo en el mundo una cantante cubana muy famosa que era santera y cantaba a la santería. Y uno lo cantaba como ay, semejante ritmo tan sabroso, pero era alabanza y adoración a sus santos, a sus demonios. Pero como uno no sabía, pero es necesario que aprendamos todas esas cosas. Hoy día, una cantidad de ritmos que no llevan sino a pensar en el pecado. 5:8. Mantengámonos alejados de todo lo que promueve
la inmoralidad, ya sea la música, actividades recreativas. Muchas veces vamos a ciertas actividades recreativas en donde no se oye nombrar a Dios por ninguna parte, no se oye una alabanza, no se oye una adoración, no se oye unas gracias a Dios, no se oye nada de eso, pero sí se oye música mundana, se oye cuentos de doble sentido, y así se oye, vamos a darle tijera a todo el que se atraviese aquí, hablemos de todo el que se nos ocurra, ¿sí? El internet es algo que está dañando a la humanidad y especialmente a la juventud. Libros, libros que aun cuando parezcan buenos, no están recomendados para ser leídos por un cristiano. Cuando joven, a mí me gustó mucho leer libros de Vargas Vila, pero hoy he entendido que hay libros de Vargas Vila de esos que yo me leí que no son aptos para cristianos. Y revistas, eso sí es lo que hay. Y las primeras que uno oye nombrar, yo nunca he visto una, son las revistas pornográficas. Pero dicen los que saben de eso que se venden como, como pan caliente en la puerta de una escuela. 5:21. Arriesgaría la persona que ama a Jehová su buena relación con Dios, con el Dios verdadero, por unos pocos momentos de placer. Claro que no. ¿Por qué? Porque los que amamos a Jehová sabemos lo importante que es vivir y caminar de la mano de Jehová, y sabemos que lo peligroso que es apartarnos de Jehová, si sea por un momento, porque el diablo no descansa. El diablo, como dice allá en Job, anda dándole vueltas al mundo y buscando a quien devorar. Nuestro mayor incentivo para mantener la pureza moral es tener siempre presente que Jehová ve nuestros caminos y nos va a pedir cuenta de todo lo que hagamos. No nos pongamos a pensar de que Jehová no nos está viendo, de que nadie nos ve, de que yo estoy metido en el cuarto, de que yo tal cosa, de que yo... No, Señor. Donde quiera que estemos, Dios nos ve. Donde quiera que estemos, Dios nos ve. Y esto me hace recordar una anécdota de cuando yo estudié interno, la secundaria, y teníamos que bañarnos con pantaloneta, así estuviéramos encerrados en el baño. Y un día llegó el profesor y le tocó la puerta a un compañero que se suponía no tenía pantaloneta, y él no le abrió. Entonces lo castigó, lo dejó sin salir el domingo a la calle. Y cuando le dijo por qué lo había castigado, el alumno compañero le dijo que, porque el Espíritu Santo está ahí. No, pero yo tenía la puerta cerrada, pero el Espíritu Santo está ahí. Y le digo, si el Espíritu Santo estaba ahí, se va a atravesar la puerta, también me puede atravesar la pantaloneta. ¿Sí? Nunca se me olvida esa experiencia. El Espíritu Santo nos ve donde estemos. Dios nos ve. Así es que olvidémonos de que estamos solos y de que estamos con la puerta cerrada. 6, capítulo 6. Qué buenos consejos contienen estos versículos. Nos recomiendan no salir fiadores de otra persona en negocios poco prudentes. Si después de realizar mejor, de analizar mejor el asunto, nos damos cuenta que hemos tomado una mala decisión, sin demora debemos inundar a nuestros semejantes. Sí, mandarle comunicación toda la que podamos, continuas peticiones, y hacer todo lo posible para rectificar nuestro error.
Es decir, de alguna manera deshacernos de ese lazo de que fuimos fiadores de alguien, sobre todo si ese alguien no es tan buena paga y si ese alguien no es nuestro hijo, ni es nuestra esposa, ni es el esposo. Entonces, que si es el esposo y le toca pagar por la esposa, pues eso no tiene ningún problema. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis hermanos, 6, 16, 19. Las 7 categorías mencionadas abarcan prácticamente todo tipo de pecado. Es fundamental que sintamos odio por tales conductas antes que sentirnos halagados, antes que sentirnos llamados, antes que sentirnos convidados por esas malas conductas. Debemos sentir el odio por esas malas conductas y no apartarnos de Jehová, que es el que nos mantiene en santidad. Jehová, no se nos olvide que Jehová demanda de nosotros santidad. Él dice, yo quiero que sea santo como yo soy santo, como mi hijo es santo y como mi espíritu es santo. Él quiere que seamos santos 3 veces. 6, 20, 24. Una crianza basada en la Biblia puede servir de protección contra la inmoralidad sexual. Los padres no deben descuidar la responsabilidad que en este sentido tienen para con los hijos. Vamos a ver qué nos dice 6 del 20 al 24 para confirmar lo que acabamos de decir acá. 6 del 20 al 24 dice, guardad, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. En esta cuarta y final acción del capítulo se advierte en contra del mal religioso más que del mal moral. 21. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. 22. Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres, te guardarán, hablarán contigo cuando despertares. Las 3 personas de la Trinidad aparecen en este versículo. Dios el Padre es el guía, Dios el Hijo es el que nos guarda y Dios el Espíritu Santo nos enseña. 23. Porque el mandamiento es antorcha a la enseñanza y la enseñanza es luz. El camino de vida, el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Y 24, para que te guardes de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña. Hay atracción a la falsa enseñanza como perfila en este pasaje. Las malas enseñanzas siempre nos atraen. El diablo siempre va a querer que nosotros obedezcamos a sus maquinaciones, pero debemos estar pendientes a las maquinaciones del diablo. 7.4. Debemos cultivar un aprecio intenso por la sabiduría y el entendimiento. 7.4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana y la inteligencia llama parienta tuya. Los términos mi hermana y parienta tuya se refieren a sus parientes más cercanos. La implicación es que debemos tratar la Biblia como si fuera parte de nuestra familia y de nuestros propios parientes sanguíneos. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, ahora sí, terminamos aquí en el
en la diapositiva 22 y quedamos pendientes con el título de Proverbios que nos guían. Proverbios que nos guían. Aleluya. Mis hermanos, hasta aquí nos acompañó el tiempo hoy, pero creo que fue productivo porque realmente aprendimos y recordamos muchas cosas importantes para nuestra vida, para nuestra relación con Dios, para nuestra relación con Cristo Jesús. Aleluya. Damos gracias a Dios por este momento que nos ha permitido escuchar su palabra, recordar su palabra y por las revelaciones que nos ha hecho de su palabra. Y damos gracias por el tiempo que nos ha permitido estar aquí pendientes del compartir y el impartir de su palabra. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Mis hermanos, muy buena noche. Gracias por haber venido y que Dios les bendiga y les guarde. Amén.